¿Alguna vez sentiste que quienes más deberías poder confiar fueron los primeros en clavarte el puñal? Esta no es solo una de esas historias de venganza que se cuentan para entretener. Es el relato real de un hombre que fue olvidado por su familia, traicionado por la mujer que amaba y humillado por quienes debieron protegerlo. Pero también es la historia de cómo eligió no destruirse, sino reconstruirse. Mi nombre es Diego Ortega, y todo cambió el día en que mi padre me miró a los ojos durante la boda de mi exnovia con mi propio hermano, y dijo: «Ella merece a un hombre de verdad, no a un carpintero como tú». En ese instante no grité, no respondí, solo di media vuelta y desaparecí de Santillana del Mar. Durante 3 años nadie supo de mí, hasta que volví, pero ya no era el Diego silencioso que todos conocían. Había vuelto para saldar cuentas, no con odio, sino con dignidad. Si alguna vez sentiste que no valías para tu propia familia, esta historia es para ti. Déjame un comentario con tus palabras. Yo también lo viví, y no olvides darle like, compartir y seguirnos si este tipo de relatos te toca el alma. Volví la vista atrás mientras el tren se alejaba lentamente de Santillana del Mar. Lo curioso de alejarte de un lugar donde nunca te sintieron parte es que, por un momento, llegas a creer que nadie te echará de menos. Pero para entender por qué me fui en silencio, con los dientes apretados y el alma rota, hay que retroceder algunos años, hasta la raíz de todo. Desde niño supe que en mi casa había roles asignados. Yo, Diego, era el hijo mayor, el que aprendió a martillar clavos antes que leer cuentos, el que nunca se enfermaba, nunca se quejaba, el que cargaba sacos de cemento con apenas 13 años mientras mi hermano Álvaro era el niño brillante, el que jugaba al ajedrez, el que mi padre decía que tenía cabeza para cosas grandes. Yo tenía las manos, eso bastaba. Nuestra madre, Elena, intentaba equilibrar la balanza. Sufría de esclerosis múltiple desde que yo era adolescente, y muchas veces la encontré llorando en silencio después de que papá alzaba la voz. Con ella no hablábamos mucho, pero bastaba una mirada suya para que yo entendiera que necesitaba. Me hacía sentir visto. A veces, con el tiempo, mi mundo se redujo a 2 cosas: trabajo y sostén. Dejé los estudios para meterme en la carpintería de don Pascual, un viejo amigo de la familia. Cada euro que ganaba iba directo al tratamiento de mi madre, a pagar las cuentas, a cubrir los gastos de Álvaro en Madrid, universidad privada, ordenador nuevo, incluso un abrigo de cuero que jamás pude darme el lujo de probarme. Nunca me quejé, porque cuando eres el hijo útil, crees que el cariño viene después, como una recompensa, pero no llega, y si llega, es para recordarte que tu valor depende de lo que das, no de lo que eres. Papá lo tenía claro, Álvaro sería el futuro de la familia. Yo solo debía sostener el presente. Eres un buen chico, Diego, pero el mundo necesita hombres que piensen, no solo que trabajen. Me dijo una vez. Tenía 14 años y no entendí del todo. Ahora sé que fue la primera sentencia de mi condena a la invisibilidad. Y en medio de todo eso, apareció Lucía, con su forma de mirarme como si yo también fuera alguien digno de ser escuchado. Ella no lo sabía aún, pero llegaba como una tregua entre tanto olvido. Así comenzó todo. O quizás así empezó a romperse lo que yo creía que era amor, familia y lealtad. Lucía llegó a mi vida como esas lluvias suaves de primavera que no hacen ruido, pero lo cambian todo. La conocí en la biblioteca del pueblo, donde trabajaba como voluntaria por las tardes. Tenía el cabello rizado, suelto, como si no le preocupara domarlo, y una sonrisa que no se regalaba fácil, pero que cuando aparecía, te desarmaba por dentro. Me ofreció un libro sobre carpintería japonesa sin que yo lo pidiera. «Te puede gustar», dijo, y sin saberlo, me había visto más que nadie en años.
Durante los meses siguientes, nuestras conversaciones pasaron de tímidas a inevitables. Caminábamos por la costa después de trabajo, hablábamos de música, del mar, de cosas que nunca me atreví a decir en voz alta. Con ella no sentía que tenía que demostrar nada. No era el hijo útil ni el hermano invisible. Solo era Diego, y por primera vez eso parecía suficiente. Lucía enseñaba en una escuela rural a las afueras del pueblo. Tenía vocación, pero también sueños más grandes: estudiar pedagogía en Bilbao, escribir cuentos infantiles, viajar. Yo escuchaba, admirando su claridad y a la vez temiendo no estar a la altura de ese mundo que ella quería construir. Aún así, nos enamoramos sin prisas. Pasábamos los domingos cocinando en mi pequeño cuarto, a escondidas de mi padre, quien siempre dijo que una mujer podía distraerme de mis obligaciones. Pero cuando mi madre empezó a empeorar, fue Lucía quien me ayudó a levantarla por las noches, quien me acompañó en los silencios cuando volvíamos del hospital. Nunca la escuché quejarse. Un día, después de meses de ahorrar lo poco que podía, me acerqué a la idea de pedirle matrimonio. No tenía anillo aún, pero sí la intención. Le hablé de construir una pequeña casa de madera en las afueras, de abrir algún día un taller propio, de dejar de ser solo un hombre de trabajo para ser un hombre con sueños. Lucía me abrazó. ¿Contigo? Sí, dijo. Pero poco después, la vida volvió a exigirme otra renuncia. Mi madre necesitaba una intervención urgente. La seguridad social no cubría todo, y papá, como siempre, se desentendió. Así que acepté un trabajo como ebanista en Bilbao. Serían solo 2 meses, pero el sueldo duplicaba lo que ganaba en Santillana. Con eso, podría cubrir los gastos médicos y empezar a ahorrar para nuestro futuro. La noche antes de irme, le prometí a Lucía que llamaría todos los días. Ella me miró a los ojos y dijo: «Diego, ve, haz lo que tengas que hacer. Yo te espero». Y yo le creí, porque cuando has vivido toda la vida sin que nadie te espere, el hecho de que alguien lo diga, te convence de que el mundo puede ser distinto. Pero no sabía que en mi ausencia otras promesas comenzarían a romperse, y que la confianza, cuando es ciega, también puede llevarte al abismo. Bilbao fue duro. Los días eran largos, el trabajo exigente y el alojamiento, una habitación diminuta en una pensión húmeda donde apenas cabía la cama. Pero nada de eso me importaba. Cada noche, puntualmente, marcaba el número de Lucía. Su voz al otro lado del teléfono era lo único que me anclaba a algo parecido a la esperanza. Al principio, hablábamos por horas. Me contaba de su día en la escuela, de cómo mi madre seguía estable, de que había dejado un cuaderno en mi cuarto con dibujos nuestros. Me hacía sentir cerca, me hacía sentir amado. Pero, con el tiempo, su tono cambió. Las llamadas eran más breves. A veces no contestaba. «Estoy cansada», decía. «He tenido mucho trabajo». Yo quería creerle. Me aferré a la idea de que todo era normal, que el silencio era temporal, que el amor, el verdadero, resiste incluso la distancia. Me equivoqué. A las 8 semanas, volví a Santillana sin avisar. Quería sorprenderla. Traía en el bolsillo un anillo sencillo, pero comprado con cada euro que no gasté en comida ni descanso. También traía flores silvestres, recién recogidas de la colina al borde del camino. Al llegar al pueblo, el aire me pareció más espeso, más lento. Todo lucía igual, pero algo en mí sabía que ya nada era como antes. Caminé directo hacia la escuela, luego a la biblioteca. No la encontré. Me dirigí entonces al café donde solíamos desayunar los domingos. Y fue ahí donde la vi. Lucía, de la mano de Álvaro. Caminaban tranquilos, casi felices.
En su dedo brillaba un anillo. No el mío. No reaccioné de inmediato. Sentí como la sangre abandonaba mis piernas y el ramo de flores se deshacía entre mis dedos. Lucía me vio. Por un segundo, sus ojos se llenaron de algo parecido a culpa, o quizá miedo. Pero no dijo nada. Solo bajó la mirada. Álvaro. En cambio, me sostuvo la mirada con esa sonrisa que siempre me dirigía cuando ganaba algo que no le pertenecía. «No sabías, ¿verdad?», dijo. «Papá pensó que era lo mejor». Fui a casa. Papá estaba sentado, leyendo el periódico. Le pregunté con voz temblorosa, ¿por qué? Él ni siquiera levantó la vista. «Porque ella necesita un futuro, Diego. Tú eres un buen muchacho, pero no puedes ofrecerle más que sacrificios. Álvaro tiene estudios, conexiones, ambición». Cada palabra era un golpe, no solo por su contenido, sino por la naturalidad con la que las decía. Como si yo fuera un empleado de la familia y no su hijo. No discutí, no lloré, solo lo miré, y por dentro algo se rompió. Entendí que no me habían traicionado por accidente. Me habían borrado con intención. Esa noche dormí en el taller de don Pascual, sobre una mesa de madera, entre herramientas oxidadas. Juré en silencio que no me destruirían, que un día volvería, no para vengarme con rabia, sino con hechos. Porque a veces la humillación absoluta es el punto exacto donde empieza la verdadera transformación. Salí de Santillana del Mar al amanecer, con una mochila medio vacía, los ojos secos y la garganta llena de palabras que ya no iba a decir. No dejé nota, no me despedí. Quien alguna vez quiso saber de mí, ya me había demostrado lo poco que le importaba hacerlo. Tomé un autobús a Barcelona sin saber por qué. Nunca había estado allí, pero sentía que si quería desaparecer del mapa de quienes me conocían, esa ciudad anónima y ruidosa era mi mejor refugio. Me bajé en la estación San sin dirección ni contacto. Solo tenía 180 euros en el bolsillo y un currículum escrito a mano que guardaba en un sobre arrugado. Las primeras noches dormí en un trastero que alquilé por horas. Cuando ya no pude pagar ni eso, improvisé una cama con cartones bajo un puente del Eixample. Allí, entre ruidos de coches y frío húmedo, entendí lo que era tocar fondo sin ruido. Nadie me buscaba, nadie me echaba de menos. Y sin embargo, no me sentía derrotado, solo vacío. Durante el día recorría talleres preguntando si necesitaban ayudante. No pedía contrato ni seguro, solo algo que hacer con mis manos. La mayoría me cerraban la puerta. Hasta que un lunes por la tarde, en un taller mecánico en la zona industrial de Sant Andreu, el dueño, un hombre flaco y de rostro endurecido por la grasa, me dijo: «Empieza mañana. Si aguantas una semana, hablamos». Aguanté. El trabajo era sucio, físico. Sus palabras me dieron lo que no tenía hacía años. Una pequeña chispa de fe. Porque a veces basta que alguien te mire sin lástima, para que empieces a mirarte tú también con un poco de respeto. Con el paso de los meses, la rutina comenzó a tomar forma. Trabajaba de 8 a 6 en el taller mecánico, luego cruzaba media ciudad en metro para llegar al instituto, donde estudiaba hasta las 10 de la noche. Mis días eran largos, pero mis pensamientos más largos aún. Había dejado atrás el pasado, pero no la necesidad de probarme que valía algo más que las manos ásperas y la espalda doblada. Valeria se convirtió, sin pedirlo, en mi primer pilar en Barcelona. No preguntaba mucho, pero sabía escuchar. Cuando notaba que estaba distraído, me pasaba una nota escrita a mano. «¿Cuántos sueños has postergado hoy?». Me hacía sonreír y también me incomodaba, porque sabía que tenía razón. Una noche, al terminar clase, fuimos a un bar pequeño cerca de la estación.
Comimos patatas bravas y bebimos cerveza. Ella me preguntó qué haría si no tuviera miedo. Yo no supe qué responder, pero al cabo de un rato, sin pensar, lo solté. Abriría un taller propio, uno de reparación de maquinaria agrícola en zonas donde nadie quiere ir. Valeria se quedó en silencio, como si estuviera calibrando mis palabras. Luego dijo: «Entonces ya tienes un proyecto. Falta el plan». Desde ese momento, todo cambió. Valeria me ayudó a estructurar ideas, a escribir lo que yo solo tenía en la cabeza. Me enseñó a usar programas de diseño, a cotizar herramientas, a entender que un sueño sin estrategia es solo una excusa bonita. En el taller mecánico, poco a poco me dieron más responsabilidad. Arreglé una línea hidráulica compleja y el jefe me felicitó por primera vez. Me ofreció horas extra y acepté sin dudar. Cada euro que ganaba lo guardaba en una caja metálica con una etiqueta que decía futuro. Con el primer bono de Navidad, compré un torno de segunda mano. Lo llevé al pequeño trastero que alquilé como espacio propio. Pasaba los fines de semana ahí, probando diseños, ajustando piezas, soñando en voz baja. Valeria venía a veces, con café y cuadernos. Me hacía preguntas difíciles. ¿Cuántos clientes necesitarías para cubrir gastos? ¿Qué problema concreto vas a resolver? No me trataba como un soñador, sino como alguien capaz. Y eso era exactamente lo que necesitaba. Pero aunque la cercanía con ella crecía, yo aún guardaba distancia. Había algo en mí que seguía roto. Cada vez que Valeria me miraba con afecto, una sombra me atravesaba. La de Lucía, la de la traición, la de aquel día frente al café en Santillana. Aún así, por dentro, algo empezaba a encenderse. Y esta vez, el fuego no venía de la rabia, sino de la posibilidad. Porque cuando tienes un proyecto propio, incluso pequeño, ya no caminas con la cabeza agachada. Caminar se convierte en construir. Y yo, por primera vez, estaba aprendiendo a construir una vida mía, con mis reglas, con mis manos, pero también con mi voluntad. Pasaron 3 años desde aquella noche en que dormí sobre una mesa de trabajo y juré en silencio no volver a Santillana hasta sentir que valía algo. 3 años de madrugadas frías, de cuadernos llenos de diagramas, de motores reparados y manos rotas. Pero también 3 años de reconstrucción lenta, de respeto ganado, de una chispa que ya no se apagaba. El taller que soñaba empezó a tomar forma. Conseguí clientes pequeños en pueblos de las afueras. Mi nombre corría de boca en boca como el chico que no se rinde. Valeria y yo seguíamos codo a codo, y aunque no había un título entre nosotros, ella se había convertido en mi hogar más que cualquier lugar físico. Un martes de abril, recibí una carta sin remitente. El sobre estaba arrugado, y dentro solo había una hoja, escrita con la letra temblorosa de mi madre. Decía: «Diego, si algún día lees esto, quiero que sepas que lamento no haber alzado la voz cuando debí. Te vi cargar con todo, en silencio, y aún así, te convertiste en el hombre más fuerte que conocí. Estoy orgullosa de ti, aunque nunca te lo dije con claridad. Perdón por no protegerte». Leí la carta 3 veces antes de comprender que no era solo una despedida. Era un llamado. 2 días después, una llamada confirmó lo que ya temía. Mi madre había muerto. El cáncer que le habían diagnosticado el año anterior y del cual nunca me dijeron nada, ya no tenía cura. Sentí un vacío helado en el pecho, pero no lloré. Había aprendido a llorar por dentro. Sabía que tenía que volver. No por ellos, sino por ella, para despedirme, para cerrar lo que había quedado abierto. Tomé un tren nocturno y regresé a Santillana del Mar por primera vez en 3 años. El pueblo estaba igual. Casas bajas, olor a leña, ese silencio de provincias donde todo se sabe pero nada se dice.
Me presenté en la iglesia donde se realizaba el velorio. Llevaba puesto el abrigo que me había comprado con mi primer salario digno, no por elegancia, sino como armadura. Entré y en murmullo se hizo silencio. Algunos me reconocieron, otros no. Mi padre estaba en primera fila, encorvado, con el cabello blanco como ceniza. Álvaro, sentado a su lado, no levantó la mirada. Lucía estaba al fondo, con un vestido negro y los ojos húmedos. Yo no miré a ninguno, solo mi madre o al retrato de ella, más viva en esa foto que en mis últimos recuerdos. En la mesa del altar, entre flores, encontré una caja pequeña. Dentro, una cadena de plata, la que siempre llevaba ella, la que dijo que un día sería mía. La apreté en la palma con fuerza, y supe que había llegado no solo para decir adiós, sino para hacer justicia. No venganza, justicia emocional, porque uno no vuelve igual. Uno vuelve cuando sabe que ya no necesita ser visto, para saberse valioso. Y yo, por primera vez, podía mirar a todos sin agachar la cabeza. El entierro fue sobrio. El cielo gris parecía respetar el duelo sin tormentas. Cuando la tierra cubrió el ataúd, me quedé de pie un momento más. No por tristeza, sino por respeto. No por ellos, sino por ella. Por mi madre, que en vida fue silencio, y en la muerte, por fin, voz. Pensé irme enseguida, pero algo dentro me dijo que no, que antes de cerrar este capítulo, debía mirar a los ojos a quienes un día decidieron que mi lugar era el olvido. No por rencor, sino porque un hombre no se reconstruye del todo si no aprende a decir lo que nunca pudo. Esa misma tarde, regresé a la casa donde crecí. La pintura desgastada, el portón que ya no chirriaba como antes, el reloj de péndulo marcando las 6 con ese sonido hueco que parecía burlarse del tiempo. Mi padre me recibió en la sala, más delgado, más viejo, pero con la misma mirada que nunca buscó la mía. Álvaro estaba allí también, sentado, incómodo, y Lucía, en un rincón, abrazando una taza de café que no se atrevía a beber. El silencio era denso, pero no me pesaba. Mi padre habló primero. La familia está en problemas, Diego. Álvaro está endeudado. El banco amenaza con embargar. Pensamos que quizás tú podrías ayudarnos. Lo miré con calma. Luego giré la cabeza hacia mi hermano. ¿Y tú? ¿Qué tienes que decir? Álvaro evitó mi mirada. Murmuró: tú estás bien ahora. No veo el problema. Podrías echarnos una mano. Por mamá, al menos. La mención de mi madre me dolió más que toda la frase. Me giré hacia Lucía. ¿Y tú? ¿Qué haces aquí? Lucía tragó saliva. Su voz fue apenas un susurro. Fui débil, Diego. Tu padre me convenció de que no tenías futuro, que Álvaro era el camino seguro. Me equivoqué. No sentí rabia, solo una pena seca, como quien me caer una casa que ya estaba vacía. Ya no importa, dije. No venía buscando disculpas. Entonces me volví hacia mi padre. 3 años atrás, vine a ti con el corazón en la mano. Te hablé de mis esfuerzos, de mis renuncias, de todo lo que hice por esta familia. Me trataste como si fuera un estorbo, como si Álvaro fuera el único hijo que valía. Ahora vienes a mí con la mano extendida. ¿Y sabes qué? No, mi voz no tembló. No estoy aquí para salvar lo que ustedes eligieron destruir. Yo elegí otra vida, y en esa vida aprendí algo que aquí nunca entendí, que la dignidad no se hereda, se gana. Mi padre bajó la mirada por primera vez. No respondió. Álvaro se encogió de hombros. Lucía soltó una lágrima que no miré. Me puse de pie, tomé mi abrigo. Esta vez me voy de verdad. Pero no huyó. Me libero. Al salir, sentí el frío en la cara,
pero el pecho ligero. No dejaba atrás una familia. Dejaba atrás una cárcel emocional. Y lo hacía sin necesidad de gritos, sin revancha, solo con la certeza de que había crecido más allá de su comprensión. Porque la verdadera venganza no es hacerles daño, es demostrar que no lo necesitas. Y en ese momento, supe que nunca más volvería a Santillana como alguien que pide lugar, sino como alguien que ya lo encontró dentro de sí mismo. Volví a Barcelona con el corazón tranquilo. El viaje de regreso fue distinto al de la ida. Ya no era el Diego que escapaba con rabia, vergüenza. Era un hombre que había regresado al pasado, lo había mirado de frente y lo había soltado. El taller me esperaba con su olor a aceite, el zumbido de las máquinas y los rostros jóvenes de mis aprendices. Cuando crucé la puerta, uno de ellos me saludó con una sonrisa. ¿Todo bien, jefe? Asentí, porque sí, todo estaba bien. No perfecto, no resuelto, pero en equilibrio. Los siguientes meses fueron intensos. Con la ayuda de Valeria, que ya trabajaba como ingeniera en una empresa automotriz, empezamos a reestructurar el flujo de trabajo del taller. Ella venía los fines de semana, traía planos, ideas y energía. Siempre había algo que ajustar, optimizar, escalar. Decidí contratar a 3 chicos más, jóvenes sin recursos, algunos en situación vulnerable, que nadie quería tomar en serio. Me vi reflejado en sus miradas desconfiadas, en sus silencios, en esas ganas de ser útiles aunque nadie se los hubiera dicho nunca. Uno de ellos, Rubén, me recordó a mí con 20 años, manos fuertes, mirada cansada, pero con una capacidad de aprendizaje impresionante. Le enseñé a manejar el torno como si fuera una extensión del cuerpo y un día me dijo: «Gracias, Diego, aquí siento que valgo». Esa frase me tocó más que cualquier logro personal, porque entendí que no estaba construyendo solo un negocio. Estaba armando algo más grande, una red de segunda oportunidad. Para ellos y para mí. Valeria y yo pasábamos más tiempo juntos, aunque nunca poníamos etiquetas. Cocinábamos los viernes, hablábamos de política, del futuro, del miedo a volver a confiar. Ella nunca presionaba, solo estaba, y eso bastaba. Una noche de septiembre, después de un día particularmente agotador, nos sentamos en el tejado de mi edificio a mirar la ciudad iluminada. Valeria tomó mi mano sin decir nada. No la solté. Me quedé en silencio un rato y luego murmuré: «Gracias por quedarte». Ella respondió con suavidad: «Siempre estuve. Solo faltaba que tú también llegaras». Nos besamos. No fue una explosión de fuegos artificiales. Fue más bien como encender una lámpara en un cuarto oscuro, tranquilo, cálido, inevitable. Con el tiempo, el taller creció. Conseguimos contratos con cooperativas rurales, ampliamos el espacio, invertimos en nuevas máquinas. Salimos en un reportaje de un periódico local, el hombre que construyó un futuro con las manos que otros despreciaron. Lo leí en voz alta frente a mis trabajadores. Todos aplaudieron. Rubén gritó: «Diego presidente». Reímos todos, pero por dentro sentí algo más profundo: orgullo. No por el reconocimiento externo, sino porque por fin me sentía coherente con quien era. No necesitaba demostrar nada a nadie. Mi historia no era la de un héroe que vence al villano, sino la de un hombre que deja de vivir según los ojos de otros y empieza a vivir desde su propio centro. Una tarde, Valeria me trajo un cuaderno con tapa dura. En la primera página escribió: «Aquí empiezan tus nuevos planes. Los viejos ya no mandan». Lo abrí y comencé a escribir sin miedo. Pensé en Santillana del Mar, en Lucía, en Álvaro, en mi padre, pero sus nombres ya no dolían. Eran capítulos cerrados, piezas que, aunque rotas,
Me llevaron hasta aquí, y entendí que reconstruirse no es volver a ser quien eras antes de la caída. Es crear una versión tuya que nunca había existido. Una versión libre, consciente, imperfecta, pero firme. Ese taller en la esquina de Poblenou, con su cartel oxidado y su aroma a esfuerzo, no era solo un lugar de trabajo. Era mi lugar en el mundo. Y por fin, podía decirlo sin dudar. Aquí, por fin, soy yo. No todas las historias de venganza terminan con alguien derrotado. A veces, la verdadera victoria no es destruir al que te hirió, sino reconstruirte tú hasta que ya no te importe. Hoy, cuando camino por mi taller y escucho el sonido de las máquinas, no pienso en lo que perdí, sino en lo que logré construir. No soy el hijo invisible, ni el hermano rechazado, ni el novio abandonado. Soy un hombre que eligió levantarse desde las ruinas con dignidad y sin rencor. Si llegaste hasta aquí, quizá viste algo de ti en esta historia. Quizá también te fallaron quienes debían protegerte. Si es así, déjalo en los comentarios con estas palabras: yo también lo viví. Porque no estás solo. Tu historia también importa. Y si este relato tocó alguna parte de tu alma, te invito a compartirlo con alguien que necesite escuchar que se puede salir del abismo. Dale like, comenta y suscríbete para seguir explorando juntos historias como esta, donde la venganza no se grita, se vive con valor.